Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy, 22 de febrero, voy a tratar de poner en contexto histórico las negociaciones en torno a Ucrania y cómo poner fin a la guerra en ese país. Y además, mencionar dos cosas que ahora se dice serían parte de un eventual acuerdo. Uno, que Ucrania jamás entre en la OTAN. Y dos, que haya una fuerza militar probablemente europea en territorio ucraniano que garantice que Rusia no vuelva a invadir Ucrania. Esto es interesante por lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, habría que decir que la OTAN invitó a Ucrania y Georgia a ser parte de la alianza y jamás retiró hasta las negociaciones recientes ese ofrecimiento. La declaración de la cumbre de Bucarest de la OTAN en 2008 dijo explícitamente lo siguiente: acordamos hoy que estos países se convertirán en miembros de la OTAN. Se refería a Ucrania y Georgia, ex repúblicas soviéticas. ¿Por qué esto es relevante? Porque Putin alega, y con razón, que los países de la OTAN le habían ofrecido no expandir su alianza militar hacia el este de Europa, más allá de Alemania Oriental. En documentos desclasificados del propio gobierno de los Estados Unidos, el entonces secretario de Estado norteamericano James Baker le dice al entonces líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, lo siguiente: entendemos la necesidad de garantías a los países en el este. Si mantenemos una presencia en una Alemania que sea parte de la OTAN, la jurisdicción de las fuerzas de la OTAN no se extenderá ni una pulgada hacia el este. Cuando habla de los países del este, lo que hay que tener en cuenta es que este ofrecimiento es de febrero del año 90 y que el Pacto de Varsovia, la alianza militar liderada por la Unión Soviética en contraposición a la OTAN, se disolvió recién en 1991, hacia mediados de ese año. Cuando Baker habla de la necesidad de garantías a los países en el este, se está refiriendo a países que todavía eran aliados militares de la Unión Soviética. Prueba de que era un sobreentendido que la OTAN no debía expandirse hacia el este es que los mismos documentos desclasificados del gobierno estadounidense se desclasificaron, repito, en 2017, el mismo año en que Baker hace la oferta de no expandir la OTAN hacia el este, ni una pulgada, dijo. Ese mismo año, Mitterrand, el presidente francés, le dice a Gorbachev, el líder soviético, que él, Mitterrand, estaba, cito, personalmente a favor de un desmantelamiento gradual de los bloques militares, es decir, del desmantelamiento por igual del Pacto de Varsovia como de la OTAN, porque la OTAN tenía como propósito la contención del poderío de la Unión Soviética y su alianza, el Pacto de Varsovia. Desaparecido el Pacto de Varsovia, eventualmente la Unión Soviética, la pregunta era ¿para qué seguía existiendo la OTAN? De hecho, el ministro alemán de Exteriores en esa época, también según documentos desclasificados del gobierno norteamericano, porque Estados Unidos participó en estas negociaciones junto con sus aliados, el ministro Genscher, ministro de Exteriores de Alemania, dijo en su momento que si una Alemania unificada era parte de la OTAN, estaban dispuestos a ofrecer que la parte oriental de Alemania quedara fuera de la estructura militar de la alianza. Es decir, los propios alemanes iban más lejos que James Baker, ¿no? Alemania sería un país unificado nuevamente, pero la parte oriental, que hasta hace poco había sido, digamos, un estado comunista, quedaría fuera de la estructura militar de la OTAN. Y todo esto se reforzó cuando en mayo de 2022 el diario o la revista, alemana Der Spiegel, creo que significa el espejo, resumía así el contenido de documentos desclasificados del propio gobierno alemán en ese mes de 2022. El resumen de Der Spiegel es el siguiente: en 1991, el canciller alemán Helmut Kohl quería prevenir la expansión hacia el este de la OTAN
y la independencia de Ucrania, de acuerdo a documentos recientemente desclasificados del archivo del Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores. El gobernante de Alemania quería prevenir la expansión hacia el este de la OTAN y diferir la independencia de Ucrania, 1991. Y claro, ¿por qué se hacía un esfuerzo tan obvio por asegurar a Rusia de que no iba a haber una expansión de la OTAN? Porque la OTAN se creó, repito, para contener el poderío de la Unión Soviética y sus aliados. La concepción eso obviamente continúa bajo Rusia, desde la perspectiva de la OTAN. En 2022, la concepción estratégica de la OTAN decía literalmente lo siguiente: la Federación Rusa es la amenaza más significativa y directa a la seguridad de los aliados y a la paz y estabilidad en el área euroatlántica. Claro, uno podría decir, bueno, Rusia era la mayor amenaza para la OTAN después de la invasión de Ucrania. Eso es comprensible. Pero en realidad esa caracterización de Rusia no empezó con la invasión de Ucrania. En 1991, cuando recién surgía la nueva Rusia tras la disolución de la Unión Soviética, el documento que daría lugar a la llamada doctrina Wolfowitz por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, que luego presidiría el Banco Mundial. El documento en cuestión decía en 1992, cuando Rusia no había invadido a nadie, cuando se encontraba en una depresión económica y cuando Rusia tenía el gobierno más afín a las potencias occidentales de toda su historia, bajo Boris Yeltsin. En ese contexto, el documento en cuestión decía: debemos, sin embargo, ser conscientes de que el cambio democrático en Rusia no es irreversible y que, pese a sus problemas actuales, Rusia seguirá siendo la mayor potencia militar en Eurasia y el único poder del mundo con la capacidad de destruir a los Estados Unidos. La Unión Soviética y desde un inicio Rusia fueron el objetivo fundamental de la OTAN. La OTAN se crea, como casi toda alianza militar, para proteger a sus integrantes de lo que consideran una amenaza común, y esa amenaza común era Rusia en el espacio del Atlántico Norte. Así que por eso Rusia entendía la expansión de la OTAN como una amenaza de seguridad. Y así lo entendían las potencias occidentales. No solo están los ofrecimientos que he leído, sino también lo que decía en su momento el embajador en Rusia de los Estados Unidos y luego, hasta el final del gobierno de Biden, el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA norteamericana, William Burns, quien en un memorándum de 1995 enviado desde la embajada en Moscú, decía lo siguiente: la hostilidad hacia la expansión temprana de la OTAN es sentida aquí, en Rusia, de manera virtualmente universal a través del espectro político. Y luego el propio Burns, en un segundo memorándum de 2008, dice: el ingreso de Ucrania en la OTAN es la más brillante de todas las líneas rojas para la élite rusa, y añade: no solo Putin. Aún no he encontrado una sola persona que no considere que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea otra cosa que un reto directo a los intereses de Rusia. Y finalmente, cuando ya era, digamos, un diplomático en retiro y publica sus memorias en 2019, William Burns va a decir lo siguiente: sentado en la embajada en Moscú a mediados de los 90, me parecía que la expansión de la OTAN era, en el mejor de los casos, prematura y en el peor una provocación innecesaria. Entonces, lo digo porque ahora se acepta que cualquier acuerdo en torno a la guerra en Ucrania que busque ponerle fin tiene que incluir la promesa de la OTAN de que Ucrania no será parte de la alianza, porque es la OTAN la que en forma unánime ofreció a Ucrania y Georgia que integrarían esa alianza. Además,
Cuando la OTAN ofrece a Georgia y Ucrania que van a ser miembros de la alianza, creó lo que los economistas llaman incentivos perversos. ¿Qué es esto? Incentivos perversos se refiere a básicamente acciones de nuestra parte que sin proponérselo generan incentivos para que otros actores desarrollen una conducta contraria a nuestros propios intereses. Nosotros inducimos conductas que nos afectan adversamente en terceros. ¿Cómo así la OTAN creó incentivos perversos? Porque como había una división dentro de la OTAN entre, por un lado, Estados Unidos y los países de Europa Oriental y por otro, los países de Europa Occidental, incluyendo a Francia y Alemania, en torno a la conveniencia de invitar a Ucrania y Georgia a ser parte de la OTAN, el acuerdo fue la peor solución posible. El acuerdo fue que se iba a invitar a Georgia y Ucrania a integrar a la OTAN, pero en un futuro distante nunca bien especificado. Y entonces se creía que la invitación satisfacía los intereses de seguridad de Ucrania, de Estados Unidos y de los países de Europa Oriental, que no en vano fueron parte de la alianza liderada por la Unión Soviética y en ocasiones fueron ocupados militarmente, algunos de ellos por tropas soviéticas. Y por otro lado, en tanto no se especificaba cuándo se iniciaría el proceso de admisión de Ucrania y Georgia, eso también satisfacía a países como Francia y Alemania, cuyos gobiernos recordaban que la integración de ex repúblicas soviéticas a la OTAN podría ser considerada una amenaza de seguridad por Rusia. Pero ¿por qué esto crea incentivos perversos? Porque al decir que van a ingresar a la OTAN, generaste la sensación de inseguridad que quería evitarse en Rusia, pero además, al decir que van a ser miembros de la OTAN, pero no iniciar de inmediato el proceso de admisión, ni especificar cuándo en el futuro se empezaría ese proceso, creaste la ventana de oportunidad para que si Rusia quería hacer algo para evitar que Georgia y Ucrania fueran parte de la OTAN, lo hiciera en ese momento. Porque si esperabas a que fueran parte de la OTAN, ya iban a estar protegidos por el artículo 5 de la Alianza Atlántica. Un ataque contra un miembro de la alianza es un ataque contra todos y todos acuden en defensa del agredido. Pero si atacabas antes, creabas una situación bélica que se producía antes de que fueran parte de la alianza y estuvieran protegidos por el artículo que acabo de mencionar, pero además creabas una situación que hacía virtualmente imposible que estos países se integraran a la alianza en el futuro, porque no habiendo un acuerdo de paz, sino un mero cese al fuego, en la eventualidad de que las hostilidades se reiniciaran con esos países ya dentro de la OTAN, eso obligaría a la OTAN a enfrentar directamente a Rusia. Y Rusia preveía que la OTAN no se iba a atrever a hacer eso. O sea, en otras palabras, si había una situación como la que hay, por ejemplo, en Georgia, donde hay territorios que están para efectos prácticos dentro de Georgia, pero bajo control ruso, la OTAN no iba a integrar a Georgia porque en tanto pudieran reiniciarse las hostilidades por esos territorios, en la eventualidad de que Georgia fuera parte de la OTAN estaría obligada a ingresar en el conflicto del lado de Georgia, enfrentando a una potencia nuclear como Rusia. Entonces, esos eran los incentivos perversos. Creaste los incentivos para que Rusia no estaba obligada a atacar. Nada obligó a Putin a actuar de la manera en que lo hizo de motu propio y fue ilegal. Eso no se discute, por lo menos no de mi parte. Pero repito, creaste incentivos perversos, porque si querían hacer algo para evitar que Georgia y Ucrania entraran en la OTAN, habrían hecho lo que están haciendo en este momento en Ucrania y lo que ya hicieron en Georgia, ¿no? Y de esa manera actuabas antes de que estuvieran protegidos por la alianza militar de la OTAN y prevenías la posibilidad de que ingresaran, por lo que acabo de decir. Ahora, la prueba de que incluso las potencias occidentales son conscientes del error que cometieron es el hecho de que cuando Finlandia y Suecia, países de larga historia, digamos, neutral, deciden solicitar su ingreso a la OTAN en 2022, Estados Unidos y el Reino Unido les ofrecen garantías de seguridad durante el periodo de transición anterior a su ingreso formal a la OTAN, cuando todavía no estarían protegidos por el artículo 5 de la Carta Atlántica.
¿no? El documento que da origen a la alianza. Eh, Reitero, Rusia ha violado un principio cardinal del derecho internacional contemporáneo, el principio de que no es admisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Y alguno diría, bueno, pero el derecho internacional se viola cotidianamente. No es cierto. Este principio, por ejemplo, no se había violado en 38 años antes de que Rusia ocupara y anexara la península de Crimea, por ejemplo. Y la prueba de que este fue un mal precedente para el sistema internacional basado en reglas es que ahora Trump quiere hacer lo que hizo Putin, al menos lo dice. Quiere apoderarse de Gaza, de Groenlandia, del Canal de Panamá, sin descartar el uso de la fuerza para hacerlo, por lo menos en Groenlandia y en Panamá. Ahora bien, llegamos al presente. Por un lado, se le pide a Ucrania que, sin reconocer de jure la anexión de territorio ucraniano por parte de Rusia, se comprometa a no intentar recuperarlo por medio de la guerra. Entonces, si se fijan, aquí no va a haber, por lo menos no en el futuro inmediato, un tratado de paz. Así que no hay forma, bajo esas condiciones, de que Ucrania entre a la OTAN, porque mientras no haya un tratado de paz, técnicamente Ucrania y Rusia van a continuar en un estado de guerra. Y por ende, si se integra Ucrania a la OTAN y se reiniciaran en el futuro las hostilidades, la OTAN tendría que intervenir en la guerra en favor de Ucrania y no quiere una guerra directa con Rusia. Entonces, Rusia ha logrado su propósito. Ucrania no va a entrar en la OTAN. Pero ¿qué garantías habría para Ucrania, aún si acepta como un hecho consumado, aunque no lo acepte de jure, es decir, no acepte la legalidad de la conquista rusa de territorio ucraniano? ¿Qué garantías habrían de que Rusia no vuelva a invadir Ucrania? No pueden ser meras garantías por escrito, porque eso ya ocurrió. En 1994, el Memorándum de Budapest establecía que firman, habría que recordar, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. En ese Memorándum de Budapest del 94, Rusia se compromete a, cito, respetar la independencia y soberanía de Ucrania bajo las fronteras existentes. Y dos, se compromete a que, cito, ninguna de sus armas sea usada contra Ucrania, salvo en defensa propia o de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. No se dio ninguna de estas condiciones y Rusia atacó de cualquier manera. Pero aquí recordemos cómo se llamaba, cuál era el nombre completo del Memorándum de Budapest. Era Memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad. Eso es lo que explica que fueran parte del memorándum el Reino Unido y Estados Unidos, porque esos eran los garantes de que Rusia cumpliera con el memorándum y no ejercieron esa obligación al momento en que Rusia ocupó y anexó la península de Crimea, que bajo el memorándum de Budapest quedaba bajo soberanía ucraniana. Entonces, un documento escrito no va a ofrecer las garantías de seguridad que necesita Ucrania. Por eso ahora se habla de que no entre a la OTAN, por las razones descritas, pero que haya una fuerza de seguridad europea y una fuerza de interposición que garantice que Rusia no vuelva a atacar a Ucrania, porque al atacar necesitaría combatir contra esas fuerzas europeas y entrarían en guerra automáticamente los gobiernos involucrados, porque no van a permitir que sus soldados sean acribillados con impunidad. Y la paradoja es, esto que se está proponiendo ahora se pudo haber alcanzado en 2014 o en 2022. Si estas condiciones se hubieran dado, probablemente se habría evitado la guerra. Claro, hay quienes dirían, pero las ambiciones de Putin iban mucho más allá de simplemente evitar que las exrepúblicas soviéticas se integraran, por lo menos Georgia y Ucrania en particular, se integraran a la OTAN. Tal vez. Pero si estás dispuesto a aceptar esas condiciones ahora, tenías la obligación moral de intentar evitar la guerra aceptando condiciones similares. Ucrania no va a entrar a la OTAN, pero va a haber una fuerza de interposición europea que garantice que Ucrania no vuelva a ser invadida por Rusia.
Si aceptas esto ahora, pudiste haberlo contemplado entonces. Y si, habiendo aceptado esas condiciones, Rusia hubiera atacado de cualquier manera, por lo menos no quedaba ninguna duda respecto a la voluntad expansionista de Putin, que lo suyo no era una mera medida defensiva, y la comunidad internacional podría haber tomado una posición más clara en la materia. Pero tenías la obligación moral de intentar evitar la guerra adoptando las decisiones que no quisiste adoptar en su momento y que ahora te parecen aceptables, ¿no? Eh, pero bueno, esa es la tragedia de la situación ucraniana. Espero volver a abordar este tema más adelante, aunque creo que el siguiente podcast va a ser sobre Milei y el mundo de las criptomonedas. Eso es todo por hoy, nos vemos en ese podcast.